Existen dos supuestos en los cuales es necesario acudir a la vía contenciosa para iniciar un procedimiento de divorcio o separación. El primero de ellos es cuando ha habido un intento entre las partes de llegar a un acuerdo, pero no se ha conseguido y por tanto debe ser un juez el que resuelva la cuestión sobre las medidas a adoptar. No existe ningún tipo de posibilidad de discutir sobre si ha lugar al divorcio o no. En España, si una persona se quiere divorciar, el otro está obligado. Y por tanto lo único que se discute son las medidas, es decir, con quién se quedan los niños, la custodia, quién ejerce la patria potestad, que no normalmente es común, cuánto se pasa de pensión de alimentos o bien custodia compartida, es decir, todas aquellas medidas que hay que adoptar respecto a los menores y si no hay menores, pues aquellos supuestos en cuanto a el uso de la vivienda conyugal, la carga de las deudas matrimoniales, cómo se afronta, etcétera, todo aquello que vincule al matrimonio. Otro de los supuestos es cuando realmente sabemos de inicio, cuando llegan los clientes al despacho, que es imposible llegar a un acuerdo extrajudicial y por tanto vemos como estrategia mejor a plantear el iniciarlo vía contenciosa. Cuando a la parte contraria se le notifica la demanda es cuando se intenta llegar a un acuerdo antes de entrar en sala o los meses antes del señalamiento judicial. Es necesario conocer que el procedimiento contencioso en cualquier momento se puede turnar en mutuo acuerdo si las partes llegan a un acuerdo o los jueces, en muchos supuestos, nos convienen a las partes a llegar a un acuerdo judicial en este caso. Deben conocer ustedes que en los procedimientos contenciosos hay dos tipos de medidas, las medidas provisionales y las medidas definitivas. Las demandas se pueden interponer con o sin medidas provisionales. ¿Qué son las medidas provisionales? Bueno, las medidas provisionales son medidas de carácter urgente que se decretan para regular el divorcio o la separación durante el tiempo que dure el procedimiento judicial. Los procedimientos judiciales de divorcio o separación normalmente vienen a tardar una media de entre 6 y 8 meses. Y por tanto, durante todo ese tiempo, pues no es necesario que los cónyuges estén conviviendo juntos. O, por ejemplo, habrá que regular cuál es la custodia, cuáles son las pensiones, si hay custodia compartida, si hay pensión compensatoria, todo eso se regula en unas medidas provisionales. Y al final hay otro señalamiento, hay otro juicio en el cual se decretan las medidas definitivas. Por tanto, a veces es muy interesante interponer demanda con medidas provisionales y luego vete sometido a otro procedimiento de medidas definitivas. En los procedimientos de divorcio contencioso y de separación, en la misma índole, muchas veces las pruebas, cuando hay menores que son pertinentes y necesarias para poder determinar cuál es la custodia, ya sea custodia compartida o ya sea custodia monoparental, es la de una psicosocial. La psicosocial la forma un asistente social y un psicólogo que evalúa al grupo familiar y determina cuál es la custodia más recomendable. Por otro lado, si los menores son mayores de 12 años, en esos casos se puede hacer una exploración por parte del juzgado y del Ministerio Fiscal para que evalúe al menor respecto de cuál es la custodia más deseable o más aconsejable.